Salmo 119 y los niños pueden ir a su tiempo de clase. Hay hartos niños hoy día. Está buena la cosa. Está buena la cosa. Pero antes de empezar con la serie, antes de empezar con el estudio, simplemente déjeme hacer un nexo entre nuestra predicación de esta mañana y la clase de Escuela Bíblica Dominical de esta mañana. Hoy hablamos acerca de la adoración, ¿recuerda? Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue que en la descripción de lo que es adoración se nos hizo notar que la adoración tiene un componente que va más allá de lo interno solamente. El Señor Jesús, cuando se encuentra con la samaritana, ¿no es cierto?, frente al pozo, le dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros muchas veces entendemos esto y restringimos nuestra adoración simplemente a la actitud del corazón. Da lo mismo como lo hagamos siempre y cuando adoremos en la integridad y en la intencionalidad del corazón, que nuestra actitud sea la correcta. Pero lo cierto que veíamos esta mañana que hay también un aspecto físico, ¿no? Fíjese que la gran mayoría de los casos que leímos esta mañana describían el hecho de que la persona que adoraba, ¿qué es lo que hacía? Se inclinaba de manera reverente o se postraba de manera reverente para adorar. ¿Sabe qué? Es interesante, probablemente todos los que tenemos que viajar de lejos para llegar al templo el día domingo, hemos sido testigos de esta situación. Más de alguna vez nos hemos topado en el camino con una familia haitiana que va a la iglesia. ¿Y cómo sabemos que es una familia haitiana? Bueno, por el color. ¿Y cómo sabemos que va para la iglesia? Por su vestimenta, ¿no? Hermano, déjeme decir una cosa, a mí a veces me da vergüenza. Yo voy a ser sincero, yo no vengo muy desordenado a la iglesia. No vengo muy desordenado. Zapatos, camisa, pantalón, planchado. Si no vengo con camisa, vengo con una polera. Pero ordenado. Pero al lado de un hermano haitiano, yo soy un desastre. Yo soy un desastre. Porque esos hombres, esas mujeres, esos niños van con lo mejor que tienen. De pronto en la semana, no sé, no quiero ser despectivo, no quiero ser peyorativo. De pronto en la semana quizás no tienen qué calzado ponerse. Quizás andan con pies descalzos, qué sé yo. Los niños jugando en la calle, con una polerita rota, qué sé yo. Pero el día domingo, hermano, el día domingo es admirable. Hermano, la adoración siempre tiene un componente interno, pero también tiene un componente externo. Y a veces nosotros perdemos de vista eso. Yo me acuerdo que cuando era pequeño mi mamá siempre me decía lo siguiente: mire, hijo, no importa si su pantalón está lleno de parches. En mi casa nunca abundó la plata, siempre faltó más que abundar. Entonces, y probablemente los que son de mi generación entienden esto, ¿no? A nosotros nos compraban un par de zapatillas al año. Un pantalón al año. Un par de poleras al año. Era todo lo que nos compraban, ¿no? Y llegábamos al final de año con las zapatillas. ¿He escuchado esa cuestión social? Estoy cansado, jefe. Las zapatillas llegaban así a fin de año, ¿no? Estoy cansado, jefe. Probablemente rotas. Sí, justamente, con agujeros. A final de año esas zapatillas tenían ventilación propia. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Mi mamá siempre me decía, no importa, hijo, si tu pantalón está lleno de parches. Lo que importa es que cada parche esté limpio y planchado. Siempre me enseñó eso, desde muy pequeño. La adoración, hermanos, tiene ese componente, que es la adoración proviene de un corazón sincero, pero se expresa también en acciones prácticas. En acciones prácticas. Pensábamos en mi grupo, no sé si a todos nos tocaron las mismas preguntas, pero a todos tocaron las mismas preguntas. La última pregunta decía, ¿recuerda alguna experiencia de adoración personal? Yo les compartía a los hermanos, les decía yo, quizás por mi deformación, mi formación que me deformó desde niño, siempre fui parte de una iglesia bautista,
Entonces eso de levantar las manos, de aplaudir, no, eso era pentecostal. Entonces no, en mi iglesia no. Y a mí me quedó de grande, ¿no? Y ustedes han notado acá que de pronto ustedes aplauden y yo estoy con la mano en los bolsillos porque a mí me incomoda un poco hacer eso. No tengo problema que otro lo haga, a mí me incomoda. Pareciera que mientras yo aplaudo me confundo, entonces me pierdo con la letra, no sé, como que no puedo hacer las dos cosas juntas. Y les compartí a los hermanos que hace algunos años en una conferencia, justamente como esta conferencia que vamos a tener a fin de mes, organizada por la facultad con iglesia, estábamos terminando en el último culto y terminamos cantando El Dios que adoramos. Me acordé de qué canción, El Dios que adoramos. Terminamos cantando y yo me acuerdo que en un momento me fui en la ola profunda y termina la canción y yo estaba con mis ojos cerrados, termina la canción, de pronto abro los ojos y yo estaba... claro. Y me metí las manos en los bolsillos, avergonzado. Avergonzado. Porque en mi mente estaba, todo el mundo me está mirando. Yo estaba arrinconado en un lugar medio oscuro, que poco se veía, pero en mi mente todo el mundo me miraba y no, yo no. Claro, estaba llorando ese día, estaba muy tocado emocionalmente por la conferencia, por la alabanza y con las manos arriba, ¿no? Yo pensaba, ese es quizás mi momento de adoración, porque fue una adoración, entre comillas, involuntaria, inconsciente, no planificada. No eso de levantar las manos para mirar y mirar dónde está la cámara. No, sino esa cuestión de tener ese tiempo de intimidad con el Señor, donde no existe nadie más que Él y yo. Creo que Danilo Montero tiene una canción que habla de eso, de un tiempo de intimidad donde no hay nadie más que él y yo, nada más. Bueno, hoy día vamos a introducir el tema de Salmo 119. Y vamos a hablar acerca de la importancia de los salmos en general, pero del Salmo 119 en particular. ¿Ha leído el Salmo 119? ¿Sabe algunas características del Salmo 119? ¿Cuál es la característica principal que tiene el Salmo 119? El más largo capítulo de la Biblia. Ni siquiera Salmo. Capítulo en su conjunto de la Biblia es el más largo. ¿Cuántos versículos tiene? ¿Alguien sabe? 176. ¿Cuál es el tema central del Salmo? La palabra de Dios. ¿Sabe que interesantemente de los 176 versículos que tiene este Salmo, en 171 se va a mencionar a la palabra de Dios, ya sea como la palabra, como la ley, como los mandatos, como los preceptos, en fin, como las ordenanzas, al menos en 171 de los 176 versículos se va a hablar acerca de esto. Como bien dijeron ustedes, es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene otra característica, es un acróstico en hebreo. Nosotros no entendemos muy bien esto, pero cada sección, desde el 1 al 8, del 9 al 16, del 17 al 24, cada sección del Salmo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Y lo interesante es que no solo cada sección o cada texto del Salmo comienza con una letra o con la letra del alfabeto hebreo, sino que toda esa sección comienza con la misma letra. Ahora, nosotros no lo notamos por la traducción. Si supiésemos hebreo y pudiésemos leer en hebreo, podríamos verlo, pero no lo podemos ver porque no lo sabemos. Pero es un acróstico que tiene esta característica. Ahora, ¿qué más podemos decir de este Salmo? ¿Qué más podemos decir de este Salmo? No sabemos quién lo escribió.
No sabemos quién lo escribió. Pero sí al leerlo podemos entender un poco los propósitos, el sentido, la significancia del Salmo. Hay un libro, un buen libro, un excelente libro, comentario de este Salmo, de un escritor americano que se llama Jeff Adams. Y el título del libro es Odisea al corazón de Dios. Odisea al corazón de Dios. Y hay un comentario. Hermano, si alguien está interesado lo puede buscar en internet, está gratuito, lo puede bajar en PDF completo. Si no sabe cómo, me avisa y yo le mando el link. Puedo hacer eso. Ahora, ¿qué entendemos por una odisea? ¿Qué es una odisea? Porque a veces usamos la expresión, o a veces usamos la frase o la palabra, pero no entendemos bien qué es una odisea para entender el significado del título. ¿No? ¿Nos atreven? Bueno, una odisea es un viaje lleno de aventura. Eso es una odisea. Y creo que es una linda descripción, un lindo título para el libro que comenta el Salmo 119. Salmo 119, Odisea al corazón de Dios. Es un lindo título para entender, para comprender qué significa este Salmo. Y es poder, de alguna manera, conocer, adentrarnos en el conocimiento, en el estudio, de conocer el corazón de Dios, para que ese corazón de Dios sea replicado en nuestros corazones. Muchas veces hablamos de la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Y vamos definiendo la vida cristiana. Y sí, somos cristianos, por eso tenemos vida cristiana y la vida cristiana. ¿Pero qué es la vida cristiana? Me gusta la definición que dio, me parece, el pastor John MacArthur acerca de la vida cristiana, cuando dijo que la vida cristiana es la vida de Dios vivida en el corazón de sus hijos. Es vivir la vida de Dios en el corazón de sus hijos. Ahora, antes de poder adentrarnos en el Salmo 119, de poder considerar juntos, simplemente déjeme darle algunos datos acerca de los salmos en su conjunto, en general, solo como los más jóvenes van a entender. Estos son datos random. ¿Ya? ¿Qué es un dato random? Datos de cultura general, ¿no? De pronto no tienen mucha importancia, pero son datos de cultura general. Entonces, cuando alguien le pregunte, usted va a poder decir, no, es esto. ¡Ay, qué sabe este cabro! ¡Qué inteligente! ¡Qué sabio que es! Déjeme darle algunos datos random. ¿Sí? Voy a cambiar cierta cosa de posición porque si no, no veo. Ahí está. ¿Alguien sabe lo que significa salmo? Porque este conjunto de 150 libros, 150 capítulos, se llama Salmos. ¿Alguien sabe? ¿Sabe de dónde proviene la palabra salmo? Ya, como cánticos, como alabanza, sí. Eso es. Ahora, déjeme decirle que salmo no es el título hebreo. El título hebreo es Tehilim. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de Tehilim? ¿No? ¿Quién escuchó hablar de Tehilim? Porque escuché que alguien dijo sí, pero no supe quién. ¿La Marta? Ya, Marta, ¿qué significa Tehilim? Ah, escuchó la palabra, ya. Tehilim, libro de alabanza. Es bueno tener Biblias con comentarios, ¿eh? Tehilim, sí, es alabanza. En hebreo es alabanza. En hebreo alabanza. Y el Tehilim era básicamente una colección de 5 libros con poesía y alabanza. Y estos libros de poesía y alabanza era lo que utilizaba la nación de Israel en su relación con Dios, en su adoración a Dios. Por eso que a los salmos se le llama también el himnario de la nación de Israel, o el himnario del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era justamente aquello que el pueblo de Israel utilizaba en su adoración, en su alabanza al Señor. Por eso hablaba de que la clase, sin saber, introdujo muy bien la predicación de esta mañana. Ahora, ¿de dónde viene el término salmo? Porque no tiene nada que ver salmo con Tehilim, ¿no? Bueno, salmo fue el nombre que adquirió
este conjunto de libros, el Tehilim, cuando fue transcrito al griego. ¿Se acuerda que hubo un rey griego en Egipto que se llamó Ptolomeo II? Y Ptolomeo, ¿qué es lo que hace? Le pide a un grupo de sabios que traduzca lo que hasta ese momento se tenía como la palabra de Dios, que lo traduzca al griego, para que él lo pueda conservar, lo pueda guardar en una biblioteca que se encuentra en la ciudad de Alejandría. Bueno, esa traducción se conoce como la traducción de los 70 o la Septuaginta. Y en esa traducción el Tehilim adquiere el nombre de Salmos. ¿Y qué significa salmo? Significa literalmente composición o cánticos de alabanza. Ahora, es interesante porque esta palabra salmos proviene de una palabra, de otra palabra en griego que es salein. ¿Y sabe qué significaba salein? En realidad no significaba, era un verbo. Y el verbo lo que describía era el rasgueo de cuerdas de un instrumento musical. ¿Se acuerda que le dije que íbamos a echar de menos hoy día la guitarra? El rasgueo de cuerdas de un instrumento musical se conocía como salein. Y de ahí viene salmos. ¿Por qué? Porque lógicamente se acompañaba muchas veces estos cánticos de adoración, de alabanza, con instrumentos musicales. ¿Se acuerda cuando Salomón era atormentado por un espíritu maligno? ¿Quién dije? Salomón dije, ¿no es cierto? ¿Saúl dije? ¿Lo dije bien o lo dije mal? Lo dije mal. No era Salomón, no se acuerde de eso porque eso nunca pasó. ¿Se acuerda cuando Saúl era atormentado por un espíritu maligno? Que venía David a cantarle, ¿no es cierto? Con un arpa, ¿no es cierto? Bueno, él lo que venía a hacer era esto, ¿no? Cantar salmos. Y los salmos, ¿qué es lo que hacían? Aliviar este malestar que tenía Saúl. ¿Sí? Bueno, de ahí viene. La idea de los salmos, hermanos, son cánticos de alabanza, cánticos de adoración. Algunos datos generales. De los 150 salmos, al menos 73 fueron escritos por el rey David. 12 por Asaf, Salmo 50, y desde el Salmo 73 al 83. 2 por Salomón, Salmo 72 y Salmo 127. 1 por Moisés. ¿Sabe alguien cuál es? Un hermoso salmo, el 90. ¿Se acuerda eso de que... mejor voy al texto porque me olvidé cómo era. Vaya al Salmo 90. Hay un texto hermoso, un versículo hermoso en este salmo. ¿Dónde está? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es un hermoso texto, ¿no? Bueno, eso lo escribió Salomón, lo escribió Moisés, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Gemán Esraíta escribió el 88, un salmo. Etán Esraíta escribió el 89, un salmo. Y los hijos de Coré, 10 salmos, del 42 al 49, el 84, el 85 y el 87. Para los hijos de Coré tenían una particularidad. ¿Cuál era la particularidad? Ellos eran los jefes de los cantores, eran los jefes, por así decirlo, eran el Leo de su época. Era el que dirigía. ¿Sí? Ahora, déjeme decirle que la gente que dirigía la adoración y la alabanza en estos días era muy distinta a muchas veces los que dirigen la adoración y la alabanza en nuestros días. Usted sabe que a los de nuestros días se les llaman los levitas en algunos lugares. ¿Sabía eso, no? ¿Sabe por qué le llaman los levitas? Porque levita barrer, levita lavar los platos, levita ordenar el templo, levita el servicio.
porque ellos son artistas. Y como artistas no pueden hacer esas cosas. No vayan a enrollar un cable de los micrófonos que usan, porque ya eso ya. No vayan a guardar su instrumento, no vayan a guardar los micrófonos, no, mover los equipos, no. No. Los levitas. Otro dato más. Todo el libro de Salmos, del 1 al 150, cubre más o menos un periodo aproximado de 900 años. ¿Cómo 900 años? Sí, porque recuerde que hay uno que fue escrito por Moisés, el 90. ¿No es cierto? Y eso más o menos pasó en el año 1446 a.C. Y probablemente los últimos salmos que se escribieron después de el regreso de la nación de Israel, después de haber sido deportada, exiliada por causa de su pecado. Es muy probable que Esdras, quien viene para la reconstrucción del templo, haya escrito algún salmo. Es más, se piensa que el Salmo 119 fue escrito justamente por Esdras. Y tiene sentido. ¿Cuál era el oficio de Esdras? Él era un escriba. Él conocía muy bien la palabra de Dios. Entendía muy bien el valor de la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene sentido que él haya escrito el Salmo 119. Porque el Salmo 119 en su conjunto, ¿qué es lo que resalta? Lo dijimos hace un ratito, ¿no? ¿Qué resalta? La palabra de Dios. Entonces tiene sentido que un escriba haya escrito el Salmo 119. Por último, déjeme simplemente decir esto y me gustaría que lo tengan en cuenta, no solo para el Salmo 119, sino para todos los salmos. ¿Cuál es el tema central de los salmos? ¿Cuál es el propósito general de los salmos? Me gusta cómo lo expresó el pastor John MacArthur en su comentario acerca de salmos. Él dice lo siguiente: el tema de los salmos es vivir una vida real en un mundo real. Vivir una vida real en un mundo real. Y cómo el vivir esta vida real en un mundo real nos afecta en dos dimensiones. Primero, una dimensión horizontal y que además es temporal. O sea, mi relación como individuo con otros hombres, con otras mujeres, con otros seres humanos. Esta relación es horizontal y también es temporal, ¿no? Pero también cómo me afecta en mi relación vertical, que es trascendental, porque es mi relación con Dios, como hombre con Dios. Y eso es trascendental porque afecta toda mi vida. Afecta toda mi vida. Ahora, interesantemente, esta relación vertical y trascendental me ayuda a sobrellevar el dolor, me ayuda a vivir con gozo, pero también me ayuda a enfrentar mi propio pecado. Y usted lo va a ver en los salmos. Usted va a ver salmos donde David sufre porque está siendo perseguido, o David sufre porque es confrontado con su pecado y tiene que arrepentirse. Va a verlo porque va a ver al rey David, tomando solo al rey David, ¿no? Como ejemplo. Usted va a ver al rey David disfrutando de la relación con el buen pastor. Y cómo el buen pastor le cuida, le sustenta, le guía, le protege, le da consuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo en esa relación entre el hombre y Dios, el hombre tiene que establecer principios de prioridad, que no hay nada más importante que su relación. Por eso que él, por ejemplo, en el Salmo capítulo 3 va a hablar que de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En fin, lindos salmos. Son lindos los salmos. Pero vamos entonces ahora al Salmo 119. Leamos juntos, por favor, desde el verso 1 hasta el verso 8. Salmo 119, desde el verso 1 hasta el verso 8. Dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios.
Tus estatutos guardaré y no me dejes enteramente. Gracias. Gracias. Vamos a orar y voy a tratar de ir lo más rápido posible porque es tarde. Pensaba cubrir hasta el verso 8, creo que no voy a alcanzar a cubrir, solo voy a poder ver los primeros 3 textos por hoy, como para dar una pequeña introducción. ¿Sí? Vamos a orar y comenzamos. Padre amado, gracias por este día, gracias por su palabra y, Señor, hable a nuestro corazón por medio de su palabra en esta mañana. Lo necesitamos. Gracias, amado Señor, por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, simplemente déjeme decir que los primeros 3 textos de este salmo tienen la característica de ser una descripción general del salmo completo. A partir del verso 4 en adelante, esta descripción empieza a ser algo más detallado. ¿Se acuerda que hemos dicho otras veces, por ejemplo, que Génesis 1 es una descripción general de la creación, pero Génesis capítulo 2 es una descripción detallada de la creación del hombre? ¿Se acuerda que hemos dicho eso? Bueno, lo mismo pasa con este salmo. Los primeros 3 textos son una descripción general del salmo, mientras que desde el versículo 4 hasta el versículo 176 son una descripción más detallada. Mire lo que dice el texto: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Solo un detalle. ¿Le parece familiar o le parece conocido el texto? ¿Hay algún otro salmo que venga a su mente cuando lee estos 3 primeros versículos? Sí, pero otro salmo. El Salmo 1. ¿Qué es el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella, ¿qué es lo que hace? Medita de día y de noche. No sé si logra notar el paralelismo que existe entre estos 2 salmos, o el inicio de estos 2 salmos. Primero se reitera la expresión, ¿no? Bienaventurado. ¿Y qué significa? Muchas veces hemos hablado acerca de lo que significa ser una persona bienaventurada. Hemos descrito, hemos definido bienaventurado como dichoso, como alegre, como feliz, sumamente feliz, súper feliz. Eso es ser bienaventurado, ¿no? ¿Sí? ¿Es usted bienaventurado? ¿Usted es gozoso? ¿Es súper feliz? ¿Es súper dichoso? Si yo le dijese que yo hoy día estoy siendo bienaventurado, ¿me creería? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por mi expresión, ¿no? ¿Se acuerda que hablábamos que la adoración tiene un componente interno, la actitud del corazón, pero tiene un componente externo? También una evidencia física. A nosotros muchas veces nos cuesta entender, nos cuesta comprender que una persona puede ser bienaventurada aunque no ande muerto de la risa. Es más, le podría decir que hay gente que anda muerta de la risa que no es bienaventurada, porque se anda riendo sus maldades, porque anda gozando y anda disfrutando sus pecados. No porque esté disfrutando o gozando de la comunión con el Señor. Hermano, simplemente déjeme decirle que es bienaventurado aquel que sabe y se sabe bendecido por Dios por estar viviendo conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Esa persona tiene paz. Esa persona encuentra seguridad. Esa persona se puede acostar a la noche y puede dormir como un bebé toda la noche, sin despertarse a medianoche, sin estar continuamente despertando, angustiado, pensando, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo voy a arreglar esto? ¿Cómo voy a hacer esto? En una ocasión le escuché decir al pastor Andrés que él una noche, o como por una semana, él estuvo despertándose a medianoche preocupado, pensando en un tema que le estaba afligiendo. Y no dormía, y no dormía, y no dormía, hasta que en un momento se levantó, se presentó delante del Señor, confesó, pidió perdón, y le dijo: Señor, ni aun en los días de la enfermedad de mi bebita, cuando tú decidiste llevarte a mi hijita, dejé de dormir confiado en ti.
Y esto que no tiene importancia, me está quitando el sueño. Se acostó, durmió, nunca más tuvo problemas para dormir. Hermano, ser bienaventurado efectivamente es ser alguien dichoso, es ser alegre, es ser alguien súper feliz. Ahora, según el texto, bienaventurado, verso 1, bienaventurados. ¿Quiénes son bienaventurados en este caso en particular? Los perfectos de camino. Aquí tenemos un problema así, porque seamos sinceros, ninguno de nosotros tiene caminos perfectos, ¿no? ¿O alguien tiene caminos perfectos? Entonces nadie puede ser bienaventurado. Lo que pasa es que nosotros de pronto llevamos las situaciones a extremos, ¿no? Y esos extremos tienen que ver con nuestras propias exigencias. Que nosotros tenemos una exigencia que le exigimos a otro para justificarnos porque nosotros no somos capaces de cumplir con esa propia exigencia. Los perfectos de camino. Acá quizás la traducción más correcta para esta expresión sería los de caminos intachables. Los de camino intachable. Hermano, déjeme decirle, todos nosotros podemos errar el camino. Todos nosotros vamos a fallar en algún punto. Todos nosotros vamos a tener más de un tropiezo en la carrera. El tema no es si tiene un tropiezo y queda tirado. La virtud del hombre justo no es caer. La virtud del hombre justo es levantarse. Porque 7 veces cae el justo, más vuelve a levantarse. La virtud no es caer. La virtud es levantarse. Y el camino intachable no tiene que ver con que el camino, con que sea un camino llano, sin problemas, sin dificultades, sin pecado. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que si yo reconozco que he fallado delante del Señor, que he hecho algo que le ofende, yo tengo ese remedio magnífico, maravilloso que me enseña 1 Juan 1:9, que se llama confesión, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Qué más hacen los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Note, querido hermano, que en la Biblia esta expresión andar, caminar, se reitera continuamente para hacer un paralelismo, para graficar de alguna manera lo que tiene que ver con la conducta del creyente. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo, preso en una cárcel en Roma, le escribe a los hermanos de Éfeso y le dice en el capítulo 4, verso 1, os ruego por la misericordia de Dios que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados? ¿Qué es lo que le está diciendo? Condúzcanse de manera equilibrada. Entre el capítulo 1 y el capítulo 3 yo le dije, ¿quiénes son ustedes en Cristo? A partir del capítulo 4, verso 1 hasta el final del capítulo 6, ahora le voy a decir que esto que ustedes son en Cristo lo deben vivir de esta manera, un equilibrio. Su conducta tiene que tener ese equilibrio. Siempre, siempre se expresa esto. Me gusta, por ejemplo, cuando en Génesis le preguntan, por ejemplo, a Jacob, Faraón, cuando llegan a Egipto, ¿cuántos años tiene? ¿Cuál es la respuesta de Jacob? Los años de mi peregrinaje son... Porque Jacob entiende una cosa, el paso por la tierra es un peregrinaje. Hermano, déjeme decirle una cosa, nosotros estamos viviendo un tiempo tan pequeño en este mundo, comparado con la eternidad. Somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Pues no somos de esta tierra, no somos de este mundo. El Señor Jesús dijo, no, guárdalos del mundo, porque no son del mundo. Pero no son del mundo, no somos del mundo, hermano. No somos extraterrestres, por si acaso. ¿Ah? No somos marcianos, por si acaso. Pero siempre me he preguntado, ¿por qué siempre hablan de que no somos marcianos? Porque podrían decir, no somos saturninianos, jupiterianos. No, no somos eso, ¿no? No, somos hijos de Dios. Y aún no se manifiesta todo lo que hemos de ser. Pero cuando Cristo, nuestra gloria, se manifieste, seremos todo lo que Él quiere que seamos. Seremos todo lo que Él quiere que seamos. Bienaventurados los perfectos de camino. Los que andan ¿en qué? En la ley de Jehová. Los que andan en la ley de Jehová. Fíjese cómo sigue, ¿no?
verso 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ahora déjeme simplemente decir esto. Un camino perfecto, un camino intachable tiene 3 características. La primera, anda en la ley de Dios. La persona que quiere tener un camino perfecto, un camino intachable, anda en la ley de Dios. La segunda característica, guarda los mandamientos de Dios. Y la tercera característica, le busca de todo corazón. Ya explicamos un poco lo que es andar en la ley de Dios. Es una expresión, ¿no es cierto?, metafórica, es una expresión poética para describir mi conducta como hijo de Dios en este mundo. Guardar sus mandamientos tiene que ver con este hecho, prestar atención, no descuidar ningún detalle de lo que la palabra de Dios nos dice o nos enseña. O sea, hermano, déjeme confesar algo. Todos los días en la semana, de lunes a viernes, me gusta escuchar un programa de política que dan de 5 a 6 de la tarde en una radio que se llama El Conquistador. El programa se llama Polos Opuestos. Hay un representante de la izquierda, hay un representante de la derecha. Y analizan el panorama político o la contingencia política. ¿Sí? Para los que me conocen bien, saben que a mí me gusta harto la política. Me gusta harto. Tengo una opinión respecto. Que algunos considerarán equivocada, pero no importa. ¿No es cierto? Me da lo mismo lo que piense ese alguien. No. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Esta semana estaban haciendo un análisis de las elecciones del fin de semana pasado. Fue interesante porque un hombre llamado Carlos Larraín, no voy a decir de qué partido es para no complicar a nadie, pero si usted sabe quién es, va a entender. Carlos Larraín dijo algo interesante, porque usted sabe que en estas elecciones se presentó un partido nuevo, el Partido Social Cristiano. ¿Sí? Bueno, él dijo, en realidad ellos de social y cristiano tienen bien poco. Si lo quiere escuchar, creo que el día martes, creo que fue el programa donde lo dijo. Casi al final, yo estuve a punto de hacer lo mismo que hizo hoy día Iván, de traer el audio para que lo escucharan, pero dije, no, mejor que no. Pero él argumentó, y ¿sabe cuál fue el argumento que él dio? Fue el siguiente. Ellos de social y de cristiano tienen bien poco. ¿Por qué razón? Porque ellos se apegan al libro. Esa fue la razón. Ellos se apegan al libro. Y el libro tiene bien poco que decir de las cosas sociales, de los aspectos sociales de la sociedad. ¿Sabe de qué libro estaba hablando, no? De la Biblia. Entonces ese partido no podía ser social ni cristiano, porque en su gran mayoría eran evangélicos los que componían el Partido Social Cristiano. Y ellos se apegan al libro. Y el libro dice bien poco acerca de las cosas de la sociedad. Ese hombre nunca ha leído la Biblia probablemente, o si lo ha leído está completamente enceguecido. Porque la Biblia habla mucho de las cosas de nuestra sociedad. Es cosa que él lea justamente las epístolas paulinas. Y va a notar que la Biblia habla mucho de la contingencia o de cosas que tienen que ver con lo social. Hermano, un hombre de camino intachable, un hombre de camino perfecto, es aquel que guarda los mandamientos de Dios, que le presta atención, que no quiere perder detalle. Una cosa que en consejería prematrimonial he dicho a quienes me ha tocado hacer consejería, es lo siguiente: cuando les digo a la hermana, a quien va a ser la esposa, ¿no? Después que lo cumple a otro cuento, pero yo le digo generalmente a la hermana, sométase a su esposo. Cuando su esposo hable, usted guarde silencio. Pero no porque él sea más importante, no porque él sea el que manda, no porque él sea el que dirija, el que pone, no. ¿Sabe por qué? Porque usted va a estar diciéndole a su esposo, tú estás diciendo algo que yo quiero escuchar. Que yo no quiero escuchar de un tercero. No hay nada más frustrante para un hombre cuando le dice algo a su esposa y su esposa no le presta atención.
que venga una persona de afuera, le diga exactamente lo mismo y ella lo haga. No hay nada más frustrante para uno. Cuando nosotros hablamos de guardar los mandamientos, tiene que ver con esto. Prestamos atención a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Y no queremos perder ningún detalle, lo que ella nos está diciendo. Porque algo importante ella nos está diciendo. Hermano, déjeme recordar esto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las puede entender, no las puede comprender. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón no lo va a entender jamás. Sin embargo, nosotros tenemos una ventaja versus ese hombre. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el arras del Espíritu, este anticipo que está en nosotros, viviendo en nosotros, que nos enseña las palabras de Dios y nos las recuerda. Nosotros por ese motivo podemos entender que podemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, como dice Marcos capítulo 12, verso 30. Fíjese qué interesante, porque el verso 2 dice que con todo el corazón le busca. ¿Sabe por qué? Porque el corazón aquí no tiene que ver con el músculo que bombea sangre, tiene que ver con la integridad del ser, con todo lo que nosotros somos. Intelecto, voluntad, emociones. Por eso que el Señor Jesús le dice a la samaritana que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con todo lo que son. Con todo lo que son. El hombre natural no busca por sí mismo a Dios. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 3. Vaya a Romanos capítulo 3. Como está escrito, verso 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Versículo 11 al final, no hay quien busque a Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no va a buscar a Dios. Pero nosotros no somos hombres naturales. ¿Se acuerda cuando hablamos de sola gracia, no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya no somos hombres naturales. Hoy tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Por eso es que nosotros podemos buscar a Dios de todo corazón. Entonces, un hombre de corazón perfecto, de corazón intachable, ¿qué es lo que hace? 3 cosas. Anda en su ley, guarda sus mandamientos y le busca de todo corazón. Y fíjense qué interesante. ¿Cuál es el resultado de eso? Verso 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Sabe qué? El mejor antídoto, la mejor protección, el mejor resguardo, el mejor seguro que tenemos para no pecar contra Dios es guardar su palabra. Por eso que un poco más adelante el mismo salmista va a decir, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Por eso mismo. Y un poco más adelante, en el mismo verso, en esta misma sección, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. ¿Cuándo? Atendiese a todos tus mandamientos. Hermano, una forma para no sentir vergüenza por el pecado que podemos cometer tiene que ver con el hecho de guardar los mandamientos de Dios, atender, prestar atención a la palabra de Dios en nuestra vida, darle el valor, darle la importancia, que la palabra de Dios sea algo relevante en nosotros. No importa si el día de mañana nos acusan de que no podemos ser cristianos porque solo le prestamos atención al libro, si de eso se trata. De eso se trata. Si es la palabra de Dios la que dictamina, recuerde, es ella nuestro manual de fe y conducta. Es ella lo que determina lo que nosotros somos. Es ella lo que determina lo que nosotros hacemos. Porque es ella la que dice y describe lo que Dios quiere. ¿Usted quiere conocer la quiere conocer la voluntad de Dios? Lea la palabra de Dios. Leyendo este salmo y leyendo esta sección, usted va a poder comprender cuál es la voluntad de Dios.
Bueno, lo voy a dejar hasta ahí porque se ha hecho tarde, tenemos la cena del Señor. No quiero que nos vengan a desalojar los de la iglesia a la tarde, ¿no es cierto? Que lleguen aquí y nosotros todavía estemos acá, entonces vamos a parar acá. Vamos a orar, después de eso vamos a tener tiempo para juntos participar de la cena del Señor.